Hola, buenos días, amigos. Bienvenidos al canal Pinta Más. Quiero en esta ocasión hice un acercamiento de una figura, es Nebula. Es un personaje de los Guardianes de la Galaxia. La figura está hasta la rodilla. Tiene una interesante pose. Pero en este caso, pues hice un acercamiento hasta el busto para poder mostrar las primeras manchas, cómo se ejecutan en tiempo real, cómo paso el pincel, el color, cómo coloco pintura y cómo voy moldeando esta figura poco a poco, cambiando de tonos claros a tonos oscuros y viceversa, pintando y dibujando a la vez. Entonces, ya en este caso, o como está ahorita, hice las primeras manchas, manchando todo el espacio, tanto fondo como figura, haciendo las primeras manchas, todo a la vez, fondo y figura, intensificando poco a poco a medida que se va avanzando y colocando nuevas capas de pintura. Vamos eh, dándole importancia al contraste, a las luces y a las sombras. En este caso estoy concentrando mucho en las manchas iniciales y en moldear la figura. Me preocupa o quiero resaltar el rostro, por eso hice ese acercamiento para explicar la primera etapa, que me parece que son cruciales. La primera etapa donde moldeo eh, este ovoide que sale, que es la cabeza, y a partir de ese ovoide vamos moldeando poco a poco, sacando todas sus partes, los ojos, la nariz, la boca, la postura de la cabeza, todo lo que es el canon del rostro. Es interesante resaltar que estoy pintando con acrílico y en una posición vertical. En este caso estoy utilizando un pincel de punta de punta fina, o sea, es un pincel redondo. Y en este caso tengo, como me estoy mirando la fotografía de referencia, estoy mirando a través de una pantalla. Y entonces tengo la pantalla a un lado y el brazo extendido. Y alargué el mango del pincel para poder pintar con mano alzada y dar ese trazo ligero, espontáneo. Eh, me gusta mucho utilizar esta técnica de mano alzada porque, aunque es difícil, en este caso también porque como es una figura y la cabecita es pequeña, el dibujo es pequeño, entonces se me dificulta más que cuando es un retrato que es más grande, las manchas y bueno, y para sacar texturas y sacar todo ese proceso de moldeado de la figura. Entonces es un reto, pero por eso lo hago, porque me gustan los retos. He cambiado el pincel por uno plano. Este sí tiene el mango pequeñito, entonces por eso pueden observar ahí mi mano en pantalla. Con el pincel plano número 2 también.
Es un pincel pequeño y la mano alzada trato de barrer, aprovechando que es un pincel plano, me da, puedo barrer y hacer que estas manchas sean más planas y tratar de moldear más todavía la figura, arrastrando y barriendo de una manera envolvente el ovoide de, de la cabeza. Hay ocasiones que el mismo pincel lo lavo y lo seco y cambio de un tono claro a un tono oscuro. Es una mala costumbre, pero lo hago porque es como muy parecido a lo que uno hace en la acuarela. Aunque esto es distinto porque esta pintura es acrílica, pero bueno, estamos trabajando con agua y se le pega un poco estas costumbres de la acuarela. Y hay veces que ese pincel me está funcionando mucho, demasiado. Ya le agarro el pulso y me está funcionando, entonces lo quiero seguir dejando y cambio de color con el mismo pincel utilizando un trapito. Tengo un recipiente con agua y jabón y otro recipiente con agua limpia. Entonces lo paso, lo limpio con el trapo y lo vuelvo a pasar en agua. Y así hago repetidas veces esta acción para aprovechar las cualidades del pincel. No soy de las personas que buscan y buscan la herramienta, que buscan y buscan pinceles. Me abruma mucho tener muchos pinceles en la mano. Eso me pasa con el óleo, que hay veces que necesita uno más o menos unos 3 pinceles y me abruma demasiado tener muchos pinceles en la mano, aunque a veces sea necesario, pero bueno, aquí aprovecho estas posibilidades que me da el acrílico, lo fácil que es limpiar, secar y volver otra vez a manchar. Como estoy haciendo manchas claras, o sea, ahora estoy manchando con un tono oscuro. Este tono oscuro es más bien agrisado. Combino el azul con un toque de negro y rojo. Tal vez no se ve bien en el video, pero es una mancha grisácea de color violáceo, violeta, porque estoy combinando azul, rojo y un poquito de, de negro para oscurecerlo. Voy manchando, mirando, entrecerrando los ojos para ver las manchas o los tonos más oscuros, y voy manchando a nivel general manchas, pero también trato de no ser una mancha homogénea. Quiero ir manchando poco a poco con diferentes tonos y arrastrando el pincel con diferentes tonos. Por ejemplo, en este caso ya he cambiado el pincel por uno redondo para que me dé otro tipo de trazo. Me interesa mucho las texturas, el trazo en las obras que hago. Y así sea una obra de ciencia ficción que vemos en Pinterest o que podemos sacar, pero estamos haciendo una interpretación, o bueno, yo hago una interpretación y lo que quiero es, bueno, que sea Nebula, pero que sea también original, o sea, que sea una obra distinta a donde lo estoy sacando. Donde lo estoy viendo es como una fotografía tipo película. Entonces lo que quiero es sacar esa emoción que expresa Nebula, su porte,
esos colores, su mirada, su psicología. Eso me importa más. Y también la pincelada, o sea, que se note esa pincelada quebrada que puedo lograr con pincel mano alzada. ¿Por qué? Porque veo que la figura, la pintura al final adquiere cosas interesantes, movimiento, adquiere movimiento. Es algo raro, pero miran ustedes cómo adquiere movimiento si es una figura en 2D. Pero sí es un movimiento psicológico. La pintura juega con la vista y con la psicología de las personas. Vemos estas manchas que no son todas iguales, que no hay un plano igual a otro. Y eso es enriquece demasiado la vista. Y siempre que vemos, lo vamos a observar de nuevo, siempre estamos viendo algo nuevo. Estamos descubriendo más trazos. Y cosa interesante que he visto en la forma de pintar mano alzada, así con manchas, sin una intención en, en la realización, sin una intención, sin una intención seria, plana y calculada. Quiero es jugar con lo inesperado, con ese trazo espontáneo, lleno de energía, lleno de intención. O sea, si hay una intención para poner el trazo y la pincelada, si hay una intención con mezclar el color y aplicarlo, hay una intención también de cómo me proyecto en mi cabeza, cómo va a quedar, cómo quiero que quede, sí hay esa intención, pero no algo rígido, es una pincelada juguetona, una pincelada también muy sufrida. Suena un poco extraño, que digo juguetona y sufrida, pero es como un juego que se sufre. Y me dirán ustedes, en un juego se sufre, sí. Si estás jugando fútbol, se sufre. O estás jugando ajedrez, se sufre porque queremos ganar. ¿Y por qué se sufre? Porque siempre, en el caso del ajedrez, hay una competencia, se está jugando con otra persona y queremos ganar. Y esa persona quiere ganar también, la otra persona, o sea, hay un rival. En este caso que, que pintamos, siento que hay otra persona que está pintando o otro ser, no sé, puede ser un observador del universo, quién sabe qué, pero siempre pienso que hay otro ser que hay veces que no quiere que nos salgamos con que nos salgamos con la nuestra, o sea, que nos salgamos con nuestras ideas, que él quiere participar o ella quiere participar, esa persona o ese ser que quiere también pintar conmigo. Entonces, en mucho tiempo siempre estuve rivalizando con ese ser yo quería hacer algo en mi cabeza y en mi cabeza era perfecto y cuando lo iba a materializar tenía mil cosas que trataban de estropearlo o que no saliera como yo quería. Y aprendí a través de la práctica que lo que tenemos que reconciliarnos con ese ser que quiere pintar con nosotros. Es como si alguien te dijera, oye, yo también quiero meter la mano ahí, quiero, pintar contigo. Y aprendí a pintar con ese ser
que al tenerlo a nuestro favor es salen cosas interesantes, cosas impresionantes, aprende uno de eso, que es que hay veces que estoy por hacer una cosa y me sale otra, o mancho aquí y no me sale, y, y insisto y digo, no, esa mancha que hice ahí ya después se convertirá en otra cosa y me va a servir para algo más, cuando monte más pintura. Y sí, esa mancha era precisa lo que necesitaba en ese momento. Tal vez no lo entendía en el momento, pero logré darme cuenta que ese ser que no quiere que le salgan las cosas a uno así como uno las quiere, perfectas, que lo vuelven a uno rígido, ese ser, ese ser está pintando con uno. Entonces, no sé si me volví loco o algo así, pero desde que he aprendido a ver las cosas así, he soltado más la mano, ya no tengo miedo. Incluso he extendido, casi en todos mis pinceles he extendido el mango para pintar a mano alzada, para hacer esas pinceladas enérgicas, pero como digo, son enérgicas, pero siempre con intención. O sea, yo miro la foto de referencia, me imagino la mancha y con delicadeza trato de hacerla. Trato de hacerla. No en todas me sale, pero cada vez que practico me sale más, me doy más confianza. Y cada vez que practico más, pues logro tener comunión con ese ser que quiere pintar conmigo. No sé, será el universo, alguien quiere alguien quiere pintar conmigo y lo dejo que me enseñe también. Cuando hay un trazo que no salió o un tono que yo quería que fuera diferente, me salió ese, lo aplico a ver qué pasa y voy como experimentando y al final le salen cosas muy interesantes que a mí mismo al final me, me sorprenden. Como les digo, esta forma de pintar y dibujar a la vez lo practico mucho precisamente para no quiero encasillarme a un dibujo ya prehecho. Y si les digo que no lo hago, también le estaría mintiendo. Yo en otros dibujos, retratos o algo así, a veces lo dibujo primero, y, pero ese dibujo no lo respeto casi. O sea, lo dibujo como un proceso inicial, también con pulso alzado, muy libre, nada rígido. Estoy insistiendo con la palabra rígido o rigidez porque me, me lleva a la memoria o me acuerdo de una entrevista que le hicieron a una señora ya de edad, no sé cómo se llama, pero es una, eh, es un, es una mujer que toca la guitarra y la están entrevistando y hablaba sobre la rigidez de las estudiantes en la guitarra, ¿no? En las manos. Y decía que eso hacía que las cuerdas sonaran distinto o con la rigidez, que sonaran, digamos, más feo las notas. En, eh, quiero, quiero comparar, y siempre hago comparaciones la pintura con la música, porque, bueno, yo pinto escuchando música, creo que es fundamental para tener emociones y poderlas transmitir a través del trazo. Creo que a veces bailo
bailo con el pincel, con el ritmo de la música. Coloco música clásica, es muy interesante la música clásica, cómo le ayuda a uno a tener ese, le normaliza el pulso, porque dependiendo de la música, así son nuestros latidos, nuestro pulso. No es lo mismo pintar con música clásica suave, tendría uno un pulso más estable, ¿no? Que otra clase de música más movida, o a veces hay músicas o hay canciones que lo que hacen es distraerlo a uno en vez de concentrarlo, ya sea por la letra o que lo saca a uno o lo mete a uno en ciertos sentimientos distintos a lo que uno quiere. Por eso recomiendo mucho escuchar música clásica, porque si yo pudiera convertir una clase de música, un estilo de música en pintura, diría que la música clásica es como una obra abstracta, donde, donde no tiene forma, pero, pero tiene mucho sentir, o sea, tiene mucho sentimiento y lo transporta a uno a otros mundos maravillosos. Y esos sentimientos uno los puede transmitir a través de la pincelada. Entonces me van a escuchar mucho hablar de pincelada, de trazos, de pintar mano alzada, de dibujar pintando, porque eso es lo que me caracteriza en mi estilo. He pintado mucho, he dibujado mucho toda mi vida, desde que tengo uso de razón, desde que estuve en la escuelita y vendía mis dibujitos por monedas a otros alumnos. Eh, eh, no se me facilitaba, siempre he sufrido mucho con tratar de copiar la naturaleza. Y digo así esta palabra, copiarla, porque uno aprende tratando de copiar, porque para estar en este mundillo del arte y tratar de hacer algo comprensible en la pintura, cuando uno está pequeño, uno quiere que el dibujo se parezca mucho al modelo en donde lo estamos observando, al modelo de referencia. Y yo sufría demasiado porque en las prácticas que hacía cuando era pequeño, pues eh, veía que otros alumnos hacían, eh, dibujaban eh, más alegre o le colocaban más color a a los dibujitos y, y siempre trataba de competir con eso, trataba de ser el mejor. Nos reuníamos entre varios compañeros en la escuelita, en segundo grado, y decíamos, vamos a hacer este dibujo y que le quede más bonito, y era una competencia. Y nos animábamos unos con otros. Con el tiempo yo seguí pintando y fui viendo que a medida que vamos logrando acertar con la realidad, o sea, digo, este dibujo se parece mucho a donde lo copié, ¿no? Y después uno va más allá. No solamente es copiar, o sea, no, uno dice, no, no es eso. Quiero, quiero expresar con lo que esta figura me hace sentir. Y es algo más que solo el parecido. Es algo más, es la psicología, es el alma de las cosas. Es ver una botella o unos platos en la cocina y sentir la luz del sol pegando que entra a través de un agujero en la pared y pega ahí en esa vajilla y sentir algo y decir, yo quiero transmitir eso en un cuadro. Esa sensación. Entonces ya hablamos no solamente de figuras, sino de sensaciones, de, de alma o como lo queramos llamar. En este caso, yo veo una figura, así sea una figura de cine, una figura de ciencia ficción, y
y creo que tengo esa cualidad de sentir algo más de lo que quieren transmitir las figuras. Por ejemplo, la primera vez que vi a Nebula en cine, la observé, era una malvada. En las primeras películas de Guardianes de la Galaxia, era una mujer o un robot mujer, no sé, un androide malvada, ¿no? Era... En las otras películas, la última que vi, pues ya ella es eh, es, es una heroína, es buena, ayuda, trabaja con los guardianes y es una guardián más. Pero siempre con ese porte que ella hace, esa mirada, ese estilo. Y es porque pienso que ella es un lienzo. Estuve mirando detrás de cámaras en un video de YouTube cómo le colocan ese maquillaje. Y increíble, yo decía, bueno, detrás de ese maquillaje, ¿cómo será la persona, no? Es una mujer muy hermosa. Pero lo que me cautivó más es la paciencia con que esta actriz tiene que soportar tantas horas de maquillaje y trataba de imaginarme ella todos los días que toca hacer los rodajes. ¿Cuánta pasión no tendrá el interés para hacer este personaje y no desmotivarse? Yo sé que a esas actrices les pagan mucho dinero y es una oportunidad única para ellos, pero también el esfuerzo que hacen, yo decía, pues creo que para unos actores es más complejo por el maquillaje que otros personajes que no tienen que tener tanto maquillaje. Bueno, entonces pensando en eso, pues todo eso lo pienso cuando estoy pintando a Nebula, ¿no? Eso, pienso en la mujer que está detrás de ese maquillaje, ¿no? Y pienso que este maquillaje pues es maravilloso porque, como digo, ella es un lienzo, ¿no? Un lienzo de otro artista que, que hace ese maquillaje y hace otra figura y quiere, ese artista quiere transmitir a través de ese maquillaje. Y ella pues es una actriz maravillosa. Sigo manchando con otra vez, digo, bueno, eh, quito, lavo el pincel de punta o de pincel redondo, pequeño, lo lavo, lo dejo descansar un ratico y tomo el pincel plano otra vez. ¿Por qué? Porque el pincel plano me da ese arrastre más, más suave, me puede arrastrar y puedo hacer diferentes líneas tomando el pincel de diferentes formas. Puedo hacer una línea o puedo hacer un arrastre ancho y puedo lograr transparencias, que es distinto, ¿no? Entonces, conociendo nuestra herramienta, conociendo los pinceles, ¿qué trazos puedo hacer, por ejemplo, con un pincel plano, ¿no? ¿Y qué trazos puedo hacer con un pincel redondo? Son distintos. Bueno, amigos, quería compartirlo a ustedes este pedacito de, del proceso que estoy haciendo con Nebula. Poco a poco lo voy haciendo. Quería mostrarle en tiempo real a ustedes para que tengan una idea real cómo es la técnica, cómo se aplica. No es una técnica rápida. Entonces, chao, chao.